Continuamos con la serie Postrados ante el soberano Dios y en esta lección vamos a continuar con la barrera de la fe en la segunda parte, pero vamos a tratar un asunto que va a estar un poco parecido al anterior. Y en el estudio de la semana pasada estudiamos la situación en la que estaban viviendo los israelitas que habían salido de la esclavitud en Egipto, y esto lo obtuvimos en Éxodo 17. En primer lugar, el pueblo de Israel está en el desierto, donde no hay agua, o sea, están en un lugar de muerte segura y dolorosa, porque si no encuentran agua pronto, morirán, segura y lentamente. Ahora, ellos entienden bien su necesidad y claman por el agua que tanto necesitan, que también tanto quieren. Además, a pesar de que los israelitas murmuran contra Dios, no debieron haberlo hecho porque ya habían visto los milagros anteriores, la provisión sobrenatural, pero todavía no confiaban en el Señor. Nosotros podemos ver un buen cuadro del pecador convencido, pero no convertido. Hay personas que ven maravillas, mínimo la conversión de un amigo, su transformación, que ya no es igual como lo era antes, y todo debido a Cristo Jesús en su vida. Entonces, aquí la crisis se repite. Y ahora nos vamos a basar en Números 20, en el libro de Números, capítulo 20. Ahora, en este pasaje, en este libro de Números, encontramos al pueblo de Israel en una situación parecida a la que acabamos de considerar en el estudio de Éxodo 17 de la semana pasada. Una lectura superficial de la Biblia podría hacernos pensar que la situación es la misma, pero no es así. La crisis anterior fue también en el desierto de Sin, pero en un lugar llamado Refidim, al sur de la península de Sinaí. Estos hechos se desarrollaron en un lugar llamado Cades, más al norte de la misma península. Cades significa santo, y ese lugar era la puerta por la cual Israel entraría a la tierra de reposo, la tierra prometida, Canaán. En Cades es un lugar, significa lugar santo, desierto sagrado de la peregrinación en hebreo. Y se define como Cades es conocido principalmente por sus refrescantes aguas que saciaban la sed de los viajeros que recorrían las áridas regiones. Se dice que se encuentra a 80 kilómetros al suroeste de una localidad llamada Beerseba, cerca de un denominado lugar llamado Samir. Fue una antigua ciudad del Medio Oriente, de acuerdo con la Biblia, también llamado En Misfat, que se extiende por el noroeste de la península de Sinaí. Bueno, está muy interesante, pero dice en Números 20, 16, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí, estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Entonces, esto aconteció 40 años después de la prueba de Refidim. No fue reciente, estaba muy lejos, 40 años después. Entonces, uno de los lugares donde acamparon los israelitas en el trayecto del Mar Rojo al monte Sinaí, una vez que dejaron el desierto de Sin, acamparon en Dovka, luego en Aluz y finalmente en Refidim. Eso fue en Éxodo 17, ¿verdad? Y como en Refidim no había agua, el pueblo se quejó y riñó con Moisés. Por mandato de Dios, Moisés llevó a algunos de los ancianos hasta la roca en Horeb, probablemente la región montañosa de Horeb,
en el monte, no el monte Horeb, sino en otro lugar. Ahora, golpeó una roca con su vara, de allí fluyó agua y al parecer llegó hasta el pueblo que estaba acampado en Refidim. Estoy leyendo notas aisladas refiriéndose a Refidim, pero acá estamos entrando a otro lugar. 40 años después, el pueblo de Israel, que definitivamente ya eran otras personas, después de 40 años, podemos ver que estaban entrando a otro lugar y tomando en cuenta que en la Biblia una generación duraba 40 años, esta generación no es la misma que salió de Egipto, pero sí se encuentra rodeada de las mismas circunstancias. Dice Éxodo 17, 1 a 4, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Pero luego después, 40 años después, allá en el libro de Números, capítulo 20, versículos 1 y 2, dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Miren, la situación era igual a aquella por la que pasó la generación anterior. No tenían agua, igualito, no tenían agua. Durante 40 años el pueblo peregrinó en el desierto por causa de su incredulidad. Durante ese tiempo tuvieron muchas pruebas, algunas muy fuertes. Tuvieron problemas y necesidades. Dios les suplió todas las cosas que ellos necesitaban abundantemente y lo hizo solamente por gracia. Cuando ellos necesitaron calzado, Dios proveyó calzado. Si agua, agua. Si estrategia militar, les daba estrategia militar. Durante 40 años, Israel solo contó con la fidelidad de Dios. Y ese Dios no solo fue fiel para con ellos, sino también lo es para con nosotros, como lo dice Hebreos 13:8. Y si este Dios es fiel para conmigo, entonces en el versículo 2 de Números 20, en donde dice, no había agua, yo puedo poner cualquier necesidad de mi vida. Aunque aquí habla de agua, podemos poner en esa misma frase otras necesidades. No hay dinero, no hay amigos, no hay salud, etcétera, etcétera. En este caso, el pueblo estaba a punto de morir de sed. Aunque los hechos parecen iguales a los de Refidim, al analizarlos encontramos diferencias importantes. La primera crisis fue al principio de la peregrinación en el desierto, antes de llegar al monte Sinaí, en donde Dios les entregó la ley. Pero en este caso, están al final de su peregrinación. Ya se les había entregado la ley y están a un paso de entrar en Canaán. ¿Qué significa eso? Que ahora ellos tenían mayores elementos para poder confiar, pero no lo hicieron. Y no lo hicieron por falta de conocimiento, sino por incredulidad. Con todos los milagros que vieron, con todas las maravillas que vieron sobrenaturales de Dios, no creyeron. Continúan en incredulidad.
Cada problema significa para nosotros lo siguiente: o es una oportunidad para abandonar el desierto y entrar en el reposo del Señor, o es la puerta a un camino de continuo fracaso y desilusión. Dios nos ha puesto a nosotros en una situación privilegiada, pues nos ha dado en su palabra más de 7,000 promesas, las cuales Él cumple y Él quiere que yo crea que las va a cumplir. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 nos lo dice. Déjeme leérselo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, aquí entramos al punto interesante de cómo el Señor, en la Escritura, encontramos promesas para este tiempo y para la eternidad. Promesas para la eternidad, por ejemplo, nos da un nuevo cuerpo. Filipenses 3:21. Segunda promesa para la eternidad, una mansión celestial. Apocalipsis 21:2 y Juan 14:2. Tercero, quitar la muerte y el dolor para siempre. Apocalipsis 21:4. Y cuarta promesa, verle cara a cara. Primera de Juan 3:2. Ahora, promesas para este tiempo que estamos viviendo. Primera, librarnos de la tentación. 1 Corintios 10:13. Segunda, darnos siempre la victoria. 2 Corintios 2:14. Tercera promesa, cuidarnos y protegernos. 1 Pedro 5:7, Hebreos 13:5 y 6. Y cuarta promesa, Dios permite momentos difíciles en nuestra vida para que aprendamos a acudir a Él y aprendamos a hacer uso de las promesas que nos dejó para este tiempo. Él nos quiere mostrar su amor y su amistad. Y de esta manera quiere conducirnos a que nos aferremos más a Él. Sin embargo, cuando tenemos una crisis, se nos hace más fácil recurrir a otra persona, lo cual no está mal, si antes hemos recurrido primero a Dios y Él nos ha guiado a esa persona. Pero debemos tener una fe establecida, bien establecida, que nos sirva en las buenas y en las malas. Una vida cristiana constante es el resultado de una fe bien establecida. Quizá ahora tenemos prosperidad y todo está bien, por lo cual podemos decir, sí, yo confío en el Señor, yo confío en Dios. Pero ¿qué pasará en tu vida cuando venga la adversidad? Las crisis. Recuerda que la prosperidad no es permanente. Sin embargo, la paz y la bendición de Dios podemos disfrutarlas en la prosperidad y también en la adversidad. Necesitamos que nuestra fe sea probada por las presiones diarias, para que confiando en sus promesas podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Los hijos de Israel tuvieron la oportunidad de pasar la prueba con éxito y de esta manera hubieran glorificado a Dios, pero fracasaron. Que no pase con nosotros lo mismo. Dice Números 23, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. El pueblo tuvo su oportunidad de romper la barrera de la fe, como la tuvieron sus padres, pero se quejaron.
Ellos realmente no querían morir. Esa actitud era la manifestación de su fracaso y de su incredulidad. Estas palabras son semejantes a la de los creyentes que no quieren enfrentarse a sus problemas. Es urgente que nos enfrentemos a nuestros problemas, pues no importa si hoy queremos ignorarlos, Dios los volverá a poner frente a nosotros. Como aquel ladrón que robó un banco y huyó a caballo entre el bosque, cabalgó toda la noche y al amanecer estaba otra vez frente al banco que había robado. Había cabalgado toda la noche dando círculos. La vida es incierta. Mañana podemos levantarnos y enfrentar muchos problemas. Y estos problemas son el plan de Dios para llevarnos al lugar donde Él quiere, donde Él nos quiere. Y cuando ya aprendimos la enseñanza, entonces Él quita los problemas. El lugar donde Dios nos quiere es aquel donde nos puede usar con toda libertad sin que nosotros le estorbemos. Ahora, en Números 20, 4 y 5, dice: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Aquí Israel acusa a Moisés de ser el responsable de su salida de Egipto. Pero la realidad nosotros la conocemos. Pero también ellos la conocían. Dios era el responsable, no Moisés. Y Moisés solo era un instrumento. Así que la acusación era contra Dios en realidad. Hay tres cosas que identifican a un cristiano caído. No quiere identificarse con Cristo. Primero. Segundo, desea volver a su vida pasada. Tercero, no quiere confiar en las promesas de Dios. Esta generación, en lugar de confiar en el Señor, cayó en el mismo pecado de sus padres y en su desesperación se soltaron de la mano de Dios, negándose a creer en sus promesas. Esta generación prefería volver a Egipto, a la esclavitud, que soportar los problemas que Dios les permitía tener, los cuales fortalecerían su fe y traerían bendición a su vida. Se rehusaron a creer en las promesas del Dios vivo. ¿Y nosotros qué actitud tomamos ante los problemas? ¿Damos gracias a Dios por ellos? Dios nos ha dado una orden a los creyentes, nos ha dado una orden y dice: dad gracias a Dios por todo, lo bueno y lo malo, por todo. Demos gracias a Dios. Pues debemos hacerlo, si acaso no lo estamos haciendo. Démosle gracias a Dios por todo. Porque todo lo que nos suceda, todo lo bueno y lo malo, siempre es para nuestro beneficio. Primera Tesalonicenses 5:18 y Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice la palabra. Ahora, no habrá madurez espiritual sin problemas, por supuesto. Y el Señor no nos puede utilizar hasta que nuestra fe sea probada. Dice Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En la construcción de grandes edificios, en lugares de suelos falsos, inseguros, se utilizan la cimentación a base de
pilotes, columnas poderosas, muy fuertes, y esta consiste en enterrar grandes vigas de acero o concreto por medio de golpes dados por una inmensa máquina, una gran máquina, golpeando. Cada golpe afirma más y más los pilotes, las columnas. De esta manera, cuando ya se les ha golpeado lo suficiente para afirmarlos, entonces se comienza a construir encima de ellos, ¿verdad? Así, el creyente que desea ser columna de la obra de Dios debe ser golpeado con los problemas que Dios permite para estar firme en la fe y así poder soportar la obra de Dios. A esto se le llama carácter, es el carácter de Cristo. Se puede decir que hoy en día estamos viviendo la generación más débil de creyentes y la razón es que hay poca doctrina y poca disciplina. Dice en 1 de Pedro 2:2, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, ¿a quién se lo dice? Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si tú ya eres salvo, si tú eres un creyente verdadero, entonces no debes quedarte como un bebé recién nacido. Tienes que alimentarte. Por eso dice aquí que debes desear, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, esa es la razón por la que batallamos mucho con nuestra vida cristiana. No podemos o no hemos roto la barrera de la fe. Y no estamos viviendo la vida abundante que Dios nos proveyó en Cristo. En cambio, siempre estamos buscando a quién echarle la culpa de nuestros fracasos. Israel culpó a Moisés. Adán culpó a su esposa. La esposa culpó a la serpiente. Todo el tiempo buscamos un culpable. En la consejería matrimonial, cuando tienen problemas los matrimonios y vienen al consejo, a la consulta, siempre lo curioso es que siempre hablamos con el inocente. Nunca hablamos con el culpable. Es que nadie reconoce que han hecho mal. La culpa la tiene mi mujer, la culpa la tiene mi esposo, la culpa la tienen mis hijos, la culpa la tiene el patrón, el gobierno. Todo el mundo tiene la culpa menos tú, menos nosotros. Y este es el problema que todos tenemos siempre, que estamos luchando con la culpa porque no la reconocemos y luchamos con la culpa pensando que quizá siendo indiferentes a esta convicción de culpa, podemos resolverlo. No, ahí está la culpa. Y si hay culpa, es que eres culpable. Hay algo ahí dentro de ti, en tu propia conciencia, que te acusa día y noche de que algo no está bien en tu vida. Y el Señor te está invitando a que tú descanses. Deja de culpar a todo el mundo. ¿A quién estás culpando en este momento? ¿Quién es el responsable de tu infelicidad? El asunto es que muchos están demandando demasiado, pero nunca dan nada a cambio. Todos están pidiendo ser felices, ¿no? Cada quien quiere estar en una iglesia que sea muy adecuada a sus deseos. No están aportando nada a su iglesia. Están demandando de su iglesia, ¿no? Ya es tiempo de que dejes de demandar y empieza a dar. Empieza a hacer tu parte y cumple tu responsabilidad como un hijo de Dios, si es que lo eres.
El punto es entender que nada resolverá tus problemas. Nada. Solamente Cristo, solamente el Señor. Pero el Señor está demandando una rendición total. Deja de luchar contra el Señor. O como dicen por ahí, deja de patear al pesebre. Un día Jesús le dijo a Pablo, cuando era Saulo de Tarso en la Biblia, le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, dura cosa te es dar patadas a la punta de una aguja. Te duele, te estás lastimando solo cuando tú atacas al Señor. Te estás lastimando solo cuando no quieres reconocer tu responsabilidad y tu culpa. Lo único que estás haciendo es posponer las consecuencias. Entonces, aquí, en este pasaje de Números, nos habla de la agua de la roca y estamos entrando ahora a otra roca. Y hablaremos, con el favor de Dios, de las dos rocas. La primera en Refidim y la segunda en Cades Barnea. Por eso es importante comprender bien las Escrituras, ¿verdad? Porque dice el pasaje, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, igual que en Éxodo 20, en Éxodo 17, en Sin, ¿verdad? Y acampó el pueblo en Cades, y allá acampó en Refidim. Y allí murió María, y ahí fue sepultada en Cades. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Lo mismo pasó allá en Refidim. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer feliz. Perdón, no estaba diciendo eso. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Estaba en una actitud que realmente no era lo que Dios esperaba. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. ¿Qué fue la orden del Señor? El Señor le dijo, habla a la peña. Y él la golpeó a la peña. Claro, estamos hablando de un simbolismo aquí. Una cosa es que le hables y otra cosa es que la golpees. Pero él estaba en una actitud como enojado, furioso contra ese pueblo, rebelde. Yo creo que cualquiera se pondría así, con tanta gente, como más de 2 millones de gentes, enojados contra uno solo. Y esto de veras era bastante delicado. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová
y Él se santificó en ellos. Como ustedes ven, siempre tenemos una tendencia, no importa qué personaje bíblico estemos admirando, dice la Escritura que todos son semejantes a nosotros, con las mismas pasiones de la carne, con las mismas luchas. La diferencia es cuando Dios interviene, porque tú se lo permites. Dejémosle entonces al Señor que nos traiga a esta vida de reposo en la fe, confiar en Él, depositar nuestra vida en Él, todas nuestras cuitas, nuestras penas, nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros dolores, incluso nuestras victorias, todo dejémoslo en la mano del Señor. Aprendamos a reposar. El mismo Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Padre, enséñanos a romper esta barrera de la fe que es la incredulidad. Llévanos a por fin probar que todo lo que tenemos aquí es un tremendo tesoro sobrenatural, el cual, Señor, está a disposición del que cree. Ayúdanos a creer. Enséñanos a orar. Enséñanos a suplicar. Guíanos por el camino de la justicia. Guíanos al cielo. Guarda nuestro corazón en este peregrinar, solo para tu honra, para tu gloria. Que demos respuesta de nuestra fe a todo aquel que la demande honestamente. Gracias por escucharnos y gracias por enseñarnos. Bendito sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad, como se hace en el cielo, así también hazla aquí en la tierra. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro ser, te lo entregamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos y hermanos. Nos vemos la próxima con el favor de Dios.